Hoy tuvimos oportunidad de conocer más sobre cómo obtener capital para un emprendimiento, conociendo de un club de ángeles inversionistas. Adolfo, ¿qué te pareció esta plática? Me pareció que no pueden perderse este episodio con Mario García Dávila de Angel Hub. Él nos va a hablar de cómo ellos están haciendo todo el proceso de evaluación de los proyectos que necesitan capital. Ellos manejan la tecnología como principal elemento de consideración, que además tienen que ser proyectos que se enfoquen a alto impacto. Tienen un ticket de inversión que va entre los $25,000 a los $200,000 y realmente es un inversionista ángel que necesitan considerar si quieren tomar esta vía. Aquí, escúchenlo en Cuentos Corporativos. Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes. Adolfo, cuando hablamos de startups, un tema directamente ligado es el obtener capital. Es un punto que al final valida que el producto que se ha creado genera atracción, que tiene lo que se ha denominado market fit, es decir, que satisface una demanda de mercado. Pero también el tema de atraer capital tiene sus contras, ¿no? ¿Qué tan bueno será que una empresa abra sus puertas a una inversión que le va a impactar? ¿Tú cómo lo ves? Creo que al final va a depender de la necesidad de cada empresa. Si quieren crecer rápido, si quieren hacer bootstrapping, si quieren ir a un proceso más lento. En cierta forma, lo que sí, si la decisión es acelerar, seguramente eso va a significar diluir un poco lo que es el equity de esta compañía. Entonces, aquí la gran pregunta, como bien lo mencionas, es ¿a dónde recurrir? A las famosas 3 Fs, la familia, friends and fools, al crowdfunding, a los fondos de capital, a los inversionistas ángeles, a la tía, a la abuela. ¿Qué hacemos? Pues la verdad es que hay muchas opciones y hoy platicaremos justo con un experto en este tema, un inversionista ángel que nos comentará las ventajas y desventajas de este modelo para los emprendedores. Así que iniciemos nuestro episodio diciendo, como siempre, nuestras palabras mágicas. Y una vez un joven nació en el norte de México, que desde pequeño le apasionó la tecnología, estudiaba ingeniería en sistemas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente un MBA en la Universidad Regiomontana. Inicia su carrera en la industria de telecomunicaciones y muy pronto se da cuenta que lo suyo es el emprendimiento y funda la empresa Dribblet Labs, de la cual hoy se mantiene como socio. Mario García Dávila, nuestro invitado, es co-founder de la aceleradora Startup Studio, codirector de la aceleradora Founder Institute Capítulo Monterrey y miembro fundador del Club de Ángeles Inversionistas Angel Hub, que ha realizado más de 28 inversiones en startups tecnológicas latinoamericanas. Angel Hub es una red de clubes de inversionistas ángeles, con presencia en diversas ciudades de México y que tiene el objetivo de impulsar con capital inteligente a emprendedores mexicanos y latinos. Y como si fuera poco, porque parece que Mario no se aburre, además es miembro fundador de la Asociación de Emprendedores de México, la ASEM, consejero en innovación y emprendimiento de varias cámaras empresariales y mentor de decenas de startups tecnológicas. Mario, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, encantado aquí de compartirles un poquito ahí de lo que hemos vivido y estas experiencias en el ecosistema de emprendimiento. Mario, pues vamos a comenzar con un reto. En 3 minutos, cuéntanos quién eres, pero dejemos de lado la parte curricular. Déjanos conocer un poco más la parte personal. ¿Qué te gusta hacer? Si te gusta el fútbol, seguramente en Monterrey, seguramente te gustará el fútbol. Si te gusta la carne asada, platícanos un poco más el lado personal. Sí, claro que sí. Pues mira, soy un apasionado, primero que todo, del emprendimiento y de la tecnología.
Es mi fan, soy fan número uno de todo el tema de gadgets, ¿no? Todo el tema de nuevas tecnologías. Y pues bueno, eso ha sido mi gran pasión en los últimos años y lo que me ha hecho moverme, ¿no? En los círculos en donde estoy, ¿no? El crear cosas nuevas, el crear cosas innovadoras, ¿no? Me mueve mucho, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, en el tema ya más personal, pues me gusta, por ahí me considero una persona familiar, ¿no? Por ahí tengo mi esposa, tenemos 2 hijos, y pues bueno, soy familiar, creo yo, soy muy social también, ¿no? En ese sentido, el mundo del emprendimiento hay que moverse mucho en temas de networking, ¿no? Y eso es clave también. Me gusta el outdoors, me gusta hacer ejercicio, no hago tanto como quisiera, ¿no? Hay que tener, el mundo del emprendimiento te demanda muchas horas, pero bueno, hay que ser disciplinado y a veces uno no lo es en ese sentido, ¿no? Y me gusta leer, ahorita platicamos al final de ese tema, ¿no? Pero me gusta leer, a veces también lo cambio un poquito por audiolibros, ¿no? Cuando corro para eficientizar el tiempo, ¿no? En ese sentido. Soy regiomontano, como tú dices, me gusta la carne asada, como la mayoría de los regios, y eso es parte también de nuestra costumbre de al menos una a la semana con los amigos y los familiares, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un poquito ahí de mi persona. Muy bien, y ahora, ¿en qué momento la parte personal se unió con el tema del emprendimiento? Porque incluso hasta lo mencionaste en tu introducción de lo que son tus características como persona. Entonces, me parece que está muy arraigado. ¿Cómo surge eso? Mira, muy buena pregunta. Yo creo que no lo sé. Por ahí se dice que el emprendedor lo trae en el ADN, ¿no? Yo también pienso que un buen emprendedor se va puliendo, ¿no? Se puede pulir, ¿no? Porque luego está el cuestionamiento, ¿no? Del emprendedor nace o se hace, ¿no? Yo en lo personal no creo que es blanco o negro. Yo creo que puede haber un poquito de los dos. Pero definitivamente sí hay gentes que creo que traemos un poquito más esa cosquillita, ¿no? De hacer algo por nuestra cuenta. Yo siempre he dicho que las 2 carreras, ¿no? La carrera de empleado, gerente, ejecutivo, ¿no? Y la carrera de emprendedor son 2 carreras muy buenas. Y yo diría, hoy es que una te lleva a más riqueza que otra, etcétera. Eso es totalmente variable, ¿no? Y hay ejecutivos de empresas súper exitosas y súper acaudalados, ¿no? Y hay emprendedores, pues, que no tienen dinero, ¿no? Y por otro lado, pues vemos esos role models, ¿no? Billonarios, que no son muchos. Entonces, yo creo que lo que siempre digo es debes de disfrutar lo que haces, ¿no? Y eso yo creo que es el driver, respondiendo a tu pregunta, que si estás contento con un trabajo en la oficina, con lo que haces, con ese tipo de responsabilidades, pues yo creo que tu corazoncito, ¿no? Te lo va a dictar, ¿no? Y por otro lado, si estás insatisfecho, si tienes ganas de hacer algo, pues eso te va a llevar, ¿no? Entonces a mí me pasó, yo estuve varios años, más de una década, ¿no? En el mundo corporativo, en el dark side, por ahí decimos los emprendedores, ¿no? Y pues bueno, hice carrera a lo largo de este par de empresas de telecomunicaciones. Empecé como ingeniero en sistemas, pasé por áreas de marketing, de procesos de negocio, de innovación durante muchos años, ¿no? Y terminé en el tema de planeación estratégica. La verdad que muy contento porque uno aprende muchísimo, pero siempre estuve con la cosquillita del emprender, de la innovación, siempre viendo disrupciones que se hacían en otros lados, ¿no? Y por ahí del 2000, viendo lo que habían hecho algunos argentinos ahí con Patagon, ¿no? Antes de la burbuja.com, dije, oye, híjole, esto me encantaría hacer algo, ¿no? Y yo creo que también traigo un poquito yo de ADN, ¿no? Mi papá siguió una carrera igual corporativa y después se salió, hizo una de las primeras empresas de sistemas, pues de Monterrey, de México en su momento, ¿no? En los 80s, y al final la vendió esa empresa, ¿no? Pasó todo el ciclo del emprendedor hasta el éxito, y yo creo que también lo veía muchísimas noches desarrollando y programando él, ¿no? Y yo no entendí hasta mucho después que hice ese análisis, dije, oye, pues yo creo que ahí estaba también, ¿no? En ese sentido,
ese aprendizaje o eso que tú vas viendo todos los días, ¿no? Y creo que eso se dio y en un momento decidí, ¿sabes qué? Me voy a aventar el salto de la muerte, ¿no? Y dejar la carrera corporativa, que es hasta cierto punto cómoda, con cierta certidumbre y seguridad, y pues aventarte a crear tus propios emprendimientos, ¿no? Y que trae otros riesgos y otras satisfacciones, ¿no? Entonces, a mí me tocó a una edad, perdón, ya para terminar, una edad avanzada, ¿no? Yo ya tenía arriba de 35 años cuando empiezo a buscar hacer este salto, ¿no? Así que a todos nos llega en diferente etapa de vida. Oye, Mario, pero, a ver, a ti ese gusanito, esa curiosidad por emprender, te picó en serio, porque no solo comenzaste tu empresa, sino te metiste al tema de incubadoras, te metiste al tema de inversionistas. ¿Por qué tanta diversidad o cómo explicas que de pronto pasaras de emprendedor a incubadoras, desarrollador de proyectos, ser parte de Founders Institute, tener Angel Hub, o bueno, ser parte también de Angel Hub? ¿Cómo explicas todo esta mezcla de roles dentro del mundo emprendedor? Sí, pues digo, primero que todo esto se da en los últimos 10 años prácticamente, ¿no? Entonces, tampoco es algo que todo nace junto. Yo creo que una cosa te va llevando a la otra. Yo creo que hay una, por así decir, metamorfosis o evolución que todos tenemos y al final, bueno, pues a veces sí somos multitasking, pero no todo esto se ha dado en forma paralela, ¿no? Como tal, ¿no? Es decir, se fue dando. Yo primero lancé algunos emprendimientos propios en paralelo que estaba trabajando en un corporativo, que siempre les digo a los emprendedores, sí se vale hacer eso, pero llega un momento en el cual tienes que decidir, ¿no? Porque el que dos amos sirve, pues ya saben el resultado, ¿no? Entonces, yo lo hice y en efecto, servía más al amo corporativo y estos emprendimientos no volaron porque no tenía apoyo. Y por ahí un tercer o cuarto intento, también de un emprendimiento tecnológico, me hago socio de un par de emprendedores que traían el proyecto. Ellos me invitan, yo les empiezo a mentorear y después me invitan como socio. Era un Internet de las cosas cuando no había ese concepto, ¿no? Un software con hardware por ahí, un device, un sensor. Y ellos me invitan, yo me uno al equipo como un tercer cofundador. Y entonces, pues como las moralejas, ¿no? Con mayor tiempo, ahora sí con ellos dedicados full a esto. Y yo estaba dando ese brinco, esa transición. Pues es que despegó un poco más el proyecto, pero ahí tuve un primer despertar en el sentido de que en México no conseguimos apoyo. Necesitábamos en su momento $50,000 y pues no teníamos tracción porque teníamos que hacer algo de hardware. Entonces, pues nos dijeron gracias, ¿no? Los fondos a los cuales tocamos la puerta. Entonces decidimos irnos a San Francisco algunas semanas a participar en eventos muy importantes como TechCrunch Dropped. Luego nos fuimos a otra competencia a Las Vegas, al Consumer Electronic Show, ¿no? Y también nos fue bien y terminamos en un programa de aceleración en Madison, Wisconsin. Mis dos socios en su momento se fueron para allá y yo me quedé acá porque estaba en esa transición de salir del corporativo. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa de que terminando este programa de aceleración, el que iba a ser lead investor de nuestra ronda ahí en Estados Unidos, un corporativo muy grande de Chicago, decide hacernos una oferta, ¿no? De compra de la empresa, del startup, ¿no? Sin tracción. Y esas es un poquito las diferencias que había y a veces sigue habiendo, ¿no? Un poquito de la cultura de riesgo contra la versión de riesgo latina, ¿no? Y total, al final se decide vender el startup. Mis ex socios, bueno, ellos se fueron a Boston a trabajar con esta empresa y yo decido pues regresarme a Monterrey. Prácticamente renuncio, ¿no? Al trabajo corporativo y digo ya, ¿cómo se llama? Este fue ¿cómo se llama? El momento de decir ya, hazlo. Nos fue bien con esta salida, que fue un early exit, ¿no? Viéndolo bien. Yo creo que nos debimos haber quedado ahí un tiempo más, ¿no? Tenía más potencial, pero bueno, son de los aprendizajes. Perdón que te interrumpa, Mario. ¿De qué era la empresa? Era un sensor que medía el flujo de agua. ¿Para qué tipo de actividad? De varias, desde doméstica, ¿no? De la casa, ¿no? Y en Estados Unidos hay muchos problemas en ese sentido y te podía mandar la información en tiempo real a tu dispositivo móvil de cuántos litros de agua estabas consumiendo, ¿no? Pero después
le encontramos también usos, pues también de negocios, ¿no? Y bueno, esta empresa que hacía válvulas de agua, pues le interesó integrar este software dentro de sus productos tradicionales, ¿no? Y pues bueno, la moraleja ahí fue cómo una aceleradora te puede cambiar la vida en el sentido de emprendedurismo, ¿no? Como tal, ¿no? Y es donde yo decido renunciar al corporativo y junto con 12 empresarios del estado de Nuevo León lanzamos una aceleradora de startups, pero digo aceleradora con el modelo americano. Nos trajimos un modelo de Estados Unidos, se llama Techstars, y creamos Startup Studio, ¿no? Por ahí del 2014, ¿no? Hace 8 añitos, ¿no? Y bueno, aprendimos, había vivido yo ya el modelo en Estados Unidos, había estudiado algunos modelos de aceleración y bueno, pues prácticamente nos certificamos y con toda la experiencia que ya traíamos, lanzamos, ¿no? Startup Studio y a lo largo del tiempo pues aceleramos hasta 30, un poquito más de 30 emprendimientos de etapa muy temprana. ¿Y cómo identificaste que el modelo para actuar era una aceleradora y no seguir en el mundo directamente de ser el emprendedor? Porque entonces te convertiste en el backup del emprendedor. Pues sí, digamos que mi emprendimiento fue la aceleradora y ahí satisfice un poquito el tema emprendedor, porque al final, fíjate, o sea, al final del día, cuando tienes un fondo, sigues siendo un emprendedor que levanta capital, ¿no? Nada más que lo levantas de otras personas, ¿no? O sea, yo creo que yo me sigo sintiendo como un emprendedor y así actúo todos los días, pues estás buscando capital, convenciendo aliados, ¿no? Entonces, pero sí, en este caso muy particular, concuerdo contigo, Adolfo, bueno, pues también mi rol, aparte de que emprendí, hice este proyecto, pues bueno, había que apoyar a emprendedores, ¿no? Y creo que, pues también esa es parte del carácter, ¿no? Yo creo que se me da en ese sentido un poco, y bueno, me apasionó por la experiencia que viví, cómo las aceleradoras pues cambian, y estudié mucho el tema de Y Combinator, ¿no? Y es impresionante lo que he hecho y pues bueno, me apasionó y vi la oportunidad y lanzamos este modelo de aceleración, ¿no? Ok. Oye, y a ver, ahora entrando un poco en materia, ¿cómo surge la idea de Ángel Hub? Pues mira, precisamente por eso te digo que una cosa va llevando a la otra, ¿no? Y a veces también lo digo a los emprendedores, la audiencia de este podcast, ¿no? Todos los caminos, siempre es positivo lo que haces y tanto los éxitos o fracasos te van llevando a mejorar, a afinar o a cambiar el target y a llegar a donde llegaste, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Fíjate que las aceleradoras en efecto te pueden cambiar para positivo, ¿no? La ruta de un emprendimiento, ¿no? De un emprendedor, porque te ayudan con mentoría, con un programa, con mejores prácticas, ¿no? Te aceleran para que con el uso de estas herramientas y mejores prácticas pues tengas tracción, primeros clientes, ¿no? Y defines tu modelo de negocio y sepas pichar inversionistas, ¿no? Y ese es un poquito el tema así en general, lo que hace una aceleradora de 14 a 20 semanas, dependiendo cada una, ¿no? Pero, ¿qué me di cuenta? Que terminando el programa de aceleración no estaba garantizado el éxito ni la supervivencia de los emprendimientos. Muchos de los emprendimientos, no solo de nuestra aceleradora, sino de varias muy reconocidas, ¿no? 500 Startups, Math Challenge, Plug and Play, etcétera. Muchas se quedan en el camino, ¿no? ¿Y qué fue lo que identificamos? Generalmente la problemática más común es diferencia entre ¿cómo se llama? Founders, y el tiempo te va pegando, pero la principal causa fue que se les acabó la gasolina, ¿ok? Se les acabó el capital y ahí empiezan los problemas, ¿no? Empieza la desesperación, empiezan los founders a buscar otras chambitas, ¿no? Y uno no le dedica tanto tiempo, otro se fue a otro proyecto, descuidó. Es el dinero, es la madre de todos esos problemas. Entonces, pues bueno, me fui dando cuenta que un buen programa de aceleración no garantizaba. ¿Por qué razón? Porque estaban los fondos, que los fondos están un poquito más avanzados en cuanto a sus demandas de lo que salen los emprendimientos de una aceleradora, ¿no? No todos los casos son iguales, pero la gran mayoría, para las exigencias que tenían en aquel entonces los fondos,
no había tantos fondos de etapa temprana, entonces había un gap muy fuerte y pues bueno, se quedaban tocaban la puerta, no te pelaba el fondo como tal, no había el capital, te decía, oye, tienes que tener más tracción para poder obtener mi capital. El emprendedor le decía, oye, espérame, necesito tu capital para llegar a esa tracción, y se volvió un círculo vicioso en ese sentido, ¿no? Entonces, identificamos precisamente esa problemática tan delicada que había. Ahorita te doy un poquito de datos de otros ecosistemas, y es donde nace este Club de Ángeles Inversionistas. Y la duda está en el momento en que tomas la decisión de aceptar el dinero o estás trabajando con la aceleradora. Si no hay a su vez algún tipo de coaching que te ayude a tener un buen control de tus gastos, a tener una buena orientación de tu equipo, porque muchas de estas personas pueden tener excelentes ideas y realmente haber identificado un problema que sí había que atacar, pero eso no implica que sean muy buenos administradores, que sean buenos líderes de equipo. ¿Ustedes también ven hoy en día esa parte? Sí, fíjate que es un muy buen punto el tema del buen manejo de los recursos y de las finanzas, ¿no? Nosotros siempre recomendamos, tanto en la aceleradora, ¿no?, como en el club de inversionistas, recomendamos siempre a los emprendedores que hagan bootstrapping, ¿no?, como se le dice, ¿no?, que trabajen lo más esbelto posibles, ¿no?, que usen este tipo de metodologías tipo Lean Startup, ¿no?, que dice que hagas experimentos muy rápidos, ¿no?, experimentos muy baratos, por así decir, que pivotees muy rápido, ¿no? Entonces, siempre fomentamos eso, ¿no?, y nos gusta que los emprendedores en ese sentido tengan un buen control de los gastos, pero a veces no es suficiente ese control. O sea, sí requieres la plata, requieres el capital para poder llegar al siguiente nivel, ¿no? Para poder dar ese brinco, para poder obtener, dependiendo de la industria, ¿no? A veces ni se diga en la industria, por ejemplo, médica o biotecnología, ¿no?, donde requieres más para la investigación y desarrollo. Entonces, en ese sentido, hay otras como la de software, ¿no?, donde no requieres tanto capital, pero sí al final requieres algo para cierto talento, ¿no?, para ciertos recursos, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de esa necesidad, y nomás para hacerles un dato y también complementando la respuesta a la pregunta de cómo el salto de aceleradora a club de inversionistas, es que nos dimos cuenta que estaba roto el eslabón de Angel Investors en México. Ese eslabón de financiamiento, y ahorita ustedes lo dijeron muy bien, ¿no? Primero Family and Friends, luego son los ángeles, y luego empiezan los fondos, ¿no? Los fondos de etapa tempranita, ¿no? Pre-seed, seed, y después ya los fondos growth, ¿no? Series A, B y C, ¿no? Bien que mal, cada vez en México teníamos más fondos de series A, series B, después empezaron a bajar un poquito a etapa semilla, pero está roto el tema del angel investing. Y les voy a dar algunos datos nada más como referencia, ¿no? Y son datos de hace 3 años, son prepandemia. En Estados Unidos, tan solo en California, había más de 15,000 ángeles inversionistas registrados. Y en México, que malamente ni siquiera hay buenas estadísticas del tema ángel, teníamos entre 400 y 800 ángeles registrados en todo México, ¿no? Wow. Entonces, ves una diferencia abismal. Y también en Estados Unidos, Los Ángeles llegó un momento antes de la pandemia que invertían más billones de dólares que los mismos fondos. Creo que en 2019, números más o menos, invirtieron, estoy hablando decenas de billones de dólares Los Ángeles, un par más que los fondos, ¿no? Y en México ese porcentaje es ridículamente inferior, ¿no? Entonces, en México y en la TAM, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos precisamente para poder darle la vuelta? Porque ahí está el problema, ¿no? Ahí está roto el tema de la supervivencia de los emprendimientos. Pasa por eso, ¿no? Porque no reciben el fondeo adecuado en la etapa ángel, no crecen y llegan en mejor condición con los fondos, ¿no? Y ahí se rompe ese ciclo de financiamiento. Entonces, vimos ese súper problema. Lamentablemente, en México prácticamente hay contados con mi palma de la mano clubes de inversionistas, y en la TAM hay menos de 25, ¿no? Entonces,
hay una súper oportunidad donde hace un par de años, por eso les decía que no es en paralelo, hace alrededor de 2 años surge este movimiento que se llama Angel Hub, que es un club de ángeles inversionistas enfocados en emprendimientos de alto impacto, ¿no? De base tecnológica, que luego ahorita si quieren comentamos, no son emprendimientos tradicionales, tiene su tesis de alta tecnología. Mario, ¿qué características debe de tener un inversionista ángel? ¿Cualquiera de nosotros puede dar el brinco a convertirse en este rol? ¿Qué le dirías a alguien que quiere convertirse en un inversionista ángel? Sí, mira, lo que se busca es, primero que todo, formar inversionistas ángeles, ¿no? A pesar de que somos buenos en el trabajo, algunos son empresarios, etcétera, hay que educarlos en el buen sentido de la palabra para que entiendan sobre todo el juego del venture capital, ¿no? Por eso dicen que muy buenos ángeles inversionistas son los que fueron emprendedores, ¿no? Porque ellos ya conocen. Pero grandes empresarios que tenemos, ¿no? En todo el país que no han estado metidos en el tema de venture capital, no conocen las prácticas, las formas, ¿no? Y te voy a decir ejemplos así muy aterrizados, ¿no? Dicen, oye, yo si le invierto un emprendimiento quiero tener el 30-40%, ¿no? Y lo que le decimos es, espérame, en la etapa temprana, si tú te quedas con ese porcentaje, lo estás matando porque ningún fondo le va a entrar después porque ya los diluiste muchísimo, ¿no? Y tú eres un socio pasivo, ¿no? Ah, caray, pero ¿por qué van a necesitar más dinero? Normalmente sí. Ahí es una serie de ciclos, ¿no? Todos los emprendimientos son diferentes, pero sí, la verdad es etapa, por eso Ángel, después una etapa Pre-Seed, Seed, ¿cómo se llama? Serie A, B, etcétera. Entonces hay que entender ese juego. Ah, ok, ¿no? Entonces, obviamente los fondos se preocupan cuando hay pues, varios inversionistas pasivos, por así decirlos, ¿no? Quieren que la mayor porcentaje de las acciones las tengan los cofundadores, ¿no? Entonces, ese es un ejemplito, el tema de las valuaciones, que es súper polémico también, ¿no? Que, oye, ¿cómo es posible que ese emprendimiento casi sin revenue valga $10 millones? Es ridículo. A ver, las valuaciones de startups son diferentes que las valuaciones de empresas tradicionales que tienen muchos años, ¿no? Entonces, hay que evangelizar mucho eso, ¿no? Y entonces, con este preámbulo que te di, Angel Hub, lo que sí buscamos es gente que realmente quiera convertirse en un inversionista ángel profesional, ¿no? No simplemente gente que quiera oportunamente tener una posible ganancia de capital, ¿no? Yo creo que para este tipo de perfil existen las plataformas de crowdfunding, ¿no? Donde puedes entrar y puedes invertir desde unos pesitos, ¿no? Aquí no, aquí sí buscamos gente que también bien importante que en la definición de lo que es un angel investor es una persona que no solo invierte capital, sino que también invierte parte de su tiempo para apoyar e impulsar a los emprendedores. Eso es bien importante y es un perfil que buscamos de Los Ángeles. Entonces, buscamos a empresarios o emprendedores que tengan cierto capital. No tienen que ser ricos, millonarios, ni mucho menos, que a veces se piensa que el inversionista ángel tiene que ser rico, para nada. Nosotros le decimos que tiene que destinar al menos el 10% de lo que va a invertir, hasta el 10%, porque el tema de angel investment es de alto riesgo, lo destine para este tema, entonces, y que quiera dedicarle un poquito más e involucrarse con los emprendimientos, ¿no? Entonces, el perfil es eso, es obviamente gente con buena reputación, dinero bien habido, eso es clave, ¿no? En ese sentido, pero quitando ese tema, insisto, que quiera aportar un poquito más que solo capital, y lo que sí buscamos es que al menos haga una inversión al año, pero estamos hablando en un rango entre $5,000 y $10,000, ¿no? Entonces, no son cantidades mayores en ese sentido. A veces uno piensa, oye, tengo que tener $100,000, $200,000, pero no, o sea, obviamente lo que también buscamos es que, de hecho, el ticket mínimo en Angel Hub eran $10,000 por inversionista por inversión, y se bajó precisamente a $5,000 para fomentar, sobre todo, que los ángeles tengan pues un portafolio, ¿no? Porque eso es bien importante decirlo, ¿no? Si tienes pues las probabilidades de éxito son menores a que si tienes un portafolio de 7 o 8 emprendimientos, ¿no? Muy bien. Te voy a preguntar, y me respondes por favor al regreso, ¿cómo es el elemento de la tesis de tecnología que manejan en Angel Hub? Porque eso define el tipo de emprendimiento que aceptan. Pero eso, por favor, Mario,
Nos respondes al regreso. Ya regresamos. Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de WOS, la aplicación de wellness y fitness digital que está ayudando a las empresas a incentivar a sus colaboradores a ser físicamente más activos, obteniendo beneficios como una mejor respuesta ante el estrés, mayor concentración, más vitalidad y sobre todo mejorando la salud integral. Implementar WOS en tu compañía es súper sencillo y lo mejor es que con una sola membresía puedes dar este beneficio a toda tu plantilla. Escríbenos a hola@getwos.co o ingresa a las notas de este episodio, haz clic en el link de contacto y déjanos tus datos. Entrena inteligente, entrena eficiente con WOS. Nos comentabas que la tesis que manejan dentro de Angel Hub es un tipo de emprendimiento asociado a la parte de alta tecnología. Hace poco acabo de terminar el libro de Peter Thiel de 0 a 1. Seguramente lo conoces, creo que está dentro de los famosos Biblias de los emprendedores ese, con Lean Startup y otros más. Y me llamó la atención que él también hacía un punto muy importante sobre la parte de tecnología y que es relevante para las startups que quieren realmente hacer una diferencia en el mercado, tener tecnología propia. Entonces, por favor, cuéntanos, ¿esto tiene que ver con esta tesis que tienen dentro de Angel Hub? Sí, fíjate, de hecho, precisamente aquí enfrente de mí en el librero tengo ese libro, ¿no? From Zero to One de Peter Thiel. Muy bueno, como bien dices. La verdad es que nosotros nos enfocamos a emprendimientos de alto impacto, ¿ok? Y voy a decir la definición, hay emprendimientos sociales, emprendimientos tradicionales y emprendimientos de alto impacto, ¿no? Los sociales, pues bueno, ya saben, totalmente enfocados a buscar impacto social. Algunos de ellos son non-profit, ¿verdad? Sin fines de lucro. Está el emprendimiento tradicional, que son, pues, todos los emprendimientos de negocios, de modelos, digamos, más tradicionales, restaurantes, una ferretería, un supermercado, ¿no? Tradicional, ¿no? Y luego está el emprendimiento de alto impacto, que por definición dice que es un emprendimiento que tiene un alto grado de innovación y tiene un modelo de negocio que puede ser escalable a nivel regional o global, y generalmente para eso se basa en tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón nosotros escogimos el tema de la tecnología? Primero, porque creo que los que estamos involucrados conocemos el tema, nos apasiona, y porque somos unos creyentes que la transformación digital está transformando todas las industrias, ¿no? Y eso es irrefutable, ¿no? Estamos viendo cómo los Airbnbs disrumpen, ¿no? La industria de la hotelería, y cómo Uber disrumpe la industria de transporte, y cómo Spotify disrumpió la industria, ¿no? de la música, etcétera, ¿no? Me puedo pasar aquí media hora dando ese tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, primero, creemos en eso, y dos, también importante verlo en el sentido de retornos financieros, porque al final del día, pues un inversionista de Venture Capital, pues tienes una responsabilidad con los inversionistas y buscas darles un retorno importante, ¿no? Y como hay un riesgo mayor, pues tienes que dar un retorno mayor, ¿no? Entonces, los emprendimientos basados en tecnología, como lo dije ahorita en la definición, tienen un potencial de crecimiento acelerado y de expansión acelerada. Entonces, ¿por qué las valuaciones de emprendimientos tecnológicos son mucho mayores que los tradicionales? Es por esa razón, que un emprendimiento de software as a service puede crecer de forma exponencial y en un año puede estar en 20 países. Un emprendimiento tradicional difícilmente puedes hacerlo en tan poco tiempo y con tan poco dinero, ¿no? Es decir, siguiendo con el mismo ejemplo, ¿no? Se queja la gente, oye, ¿por qué Airbnb vale más que cadenas de hoteles juntas, ¿no? Que Ritz y que Hilton y los grandes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Airbnb, con un presupuesto infinitamente menor al de ese tipo de compañías, se puede abrir en 20 países, ¿no? Versus el tema de los hoteles, la lana que necesitas para hacer análisis de mercado y buscar y negociar el sitio y los permisos y la construcción del edificio. Entonces, esa es la gran ventaja, y por eso lo exponencial de los emprendimientos tecnológicos, ¿no? Como lo dice Singularity University, ¿no? Y entonces el tema de la exponencialidad a nosotros nos apasiona, nos gusta. Y pues bueno, en ese sentido nos gusta que las valuaciones de los startups tecnológicos digitales
es mucho mayor a las tradicionales, ¿no? Y entonces, pues esa es la tesis de inversión de Angel Hub. Aparte, ojo, somos unos convencidos también de que el emprendimiento trae bienestar económico y social a los países. Sin duda, cualquier tipo de emprendimiento. Pero hay que fomentar en países en vías de desarrollo ya los emprendimientos de alto impacto, ¿no? O sea, tenemos que de cambiar el switch un poquito a las nuevas generaciones y no simplemente, y lo digo con todo respeto, ¿no? Y pues es muy loable abrir un restaurante, abrir una estética, abrir una ferretería, pero necesitamos más empresas de software, ¿no? Necesitamos más inteligencia artificial, necesitamos más de ese tipo de emprendimientos que ya ves en los países desarrollados, ¿no? Y en países de vías de desarrollo de repente ves 95% de emprendimientos tradicionales, que, ojo, a veces no tienen sueldos tan bien pagados, es más complicado en ese sentido, luego nunca escalan, no te dan un gran bienestar a los founders versus los tecnológicos, ¿no? Entonces, también queremos cambiar un poquito el chip y qué padre que es apoyar que haya más emprendedores en México y en la TAM, ¿no? Que se dediquen al alto impacto, ¿no? Oye, Mario, y a ver, ¿quién forma parte de este club? ¿Cualquier persona puede levantar la mano y subirse o formar parte de Angel Hub? Claro. Primero, para entrar al club hay que aplicar en la página web angelhub.mx. Ahí entras y hay, digamos que 2 secciones, ¿no? Si eres emprendedor, pues te da información para emprendedor de qué tipo de proyectos, de la tesis de inversión, del tamaño de los tickets. Que por ejemplo los tickets de inversión de Angel Hub son de $50,000 a $250,000, ¿no? Ese es... Angel Hub es agnóstico a la industria, es decir, agarra proyectos de cualquier industria, pero tienen que ser de alto impacto, es decir, que tengan un alto grado de innovación y que tengan una base tecnológica. Escoge proyectos de México, pero también de otros países de Latinoamérica, ¿no? Lo que sí se busca nada más es que si son de otros países que traten de tener un impacto en México, que vayan a abrir oficinas en México o algo por estilo, ¿no? Al día de hoy Angel Hub tiene 28 inversiones. 5 de ellas son en Colombia, en startups colombianos, una en un startup peruano y el resto en startups mexicanas, ¿no? Pero cada vez va a ir creciendo la mezcla, startups argentinas muy buenas también, ¿no? Brasileñas, chilenas también, ¿no? Entonces, si eres emprendedor, te vas al sitio web y te vas a la sección, obviamente, de la tesis de inversión, validas bien como emprendedor, que hagas fit con la tesis de inversión. Eso es importantísimo que todos los emprendedores lo hagan, porque luego tocan puertas y hay pérdida de tiempo para ambos lados, ¿no? Si tú estás en una etapa demasiado temprana, prácticamente no tienes tracción, te faltan ciertos temas, yo te recomendaría mejor métete a una aceleradora, métete a 500, métete a Founder Institute, ¿no? Ahí capítulo Monterrey o México, ¿no? Métete a Más Challenge. Y después te van a preparar para que estés ya más listo, a lo mejor para levantar capital, y después pues toca la puerta a un club de inversionistas, ¿no? Ángeles. Oye, si ya estás mucho más avanzado, pues tócale mejor la puerta a un fondo, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Y por el otro lado, si eres un empresario o un emprendedor que quiere invertir algo de capital, te metes al sitio web, angelhub.mx, te vas a la sección de inversionistas y ahí te decimos un poquito de lo que buscamos. Y simplemente tienes que aplicar, mandar tu LinkedIn, ciertos datos de tu currículum, se te entrevista y bueno, si hay ese fit, si hay ese buen perfil, se acepta como inversionista miembro del club. Y entonces sí te comento un poquito la mecánica de cómo funciona, ¿no? Es decir, ya una vez que eres miembro del club, tienes acceso, primero que todo, a una herramienta digital donde ves todas las oportunidades, ¿no? Y entonces, pues ahí les puedes ver, 7x24, estás navegando y ves la información de los proyectos, su deck, algún video, información de todo el modelo de negocio, los socios, etcétera, los LinkedIn, etcétera. Pero luego, cada mes, el club tiene sesiones que se le llaman investment meetings mensuales, donde se presentan proyectos o oportunidades de inversión. Le quiero decir, es como una especie de Shark Tank todos los meses, está un poquito prostituida la palabra, pero todos los meses se fichan los emprendedores de forma directa y ahí levantan la mano las intenciones de inversión de Los Ángeles y ojo,
no se cierra ahí mismo la inversión. Por eso digo que es una falacia lo de Shark Tank, ¿no? Simplemente dices, sí me interesa, y luego durante las siguientes 2 semanas puedes tener una o varias sesiones con los emprendedores para aclarar dudas, y si confirmas tu intención de inversión, se termina el due diligence, que eso lo hace el club, y se te pasa toda la información legal para que puedas firmar y estar seguro, ¿no? Ojo, en este club, en Angel Hub, todo el trabajo sucio, por así decirlo, lo hace el club. Es decir, el club te ayuda haciendo la evaluación del startup, te ayuda haciéndole el due diligence, te ayuda checando los documentos legales, que si es un SAFE, una nota convertible, el vehículo. Entonces, prácticamente como Ángel, pues tú nomás tienes que analizar toda la información prefiltrada que te dan y tomar la decisión prácticamente, ¿no? E involucrarte cuanto tú quieras y te permita tu agenda, ¿no? Entonces, esa es un poquito la mecánica, y obviamente muy padre que hay un grupo de comunicación donde ahorita son más de 90 miembros en Angel Hub, y olvídate la calidad de información y conocimiento que se comparten los mismos miembros del club, ¿no? Hay empresarios muy destacados, corporativos que tienen family offices, hay 5 fund managers dentro de Angel Hub, por ejemplo, hay un empresario, un emprendedor americano que sacó su empresa a Nasdaq el año pasado, ¿no? O sea, hay otros que están en un par en Europa, otros en países de Latinoamérica, vicepresidentes de algunos corporativos grandes. Entonces, pues también como miembro del club, te relacionas con gente súper interesante. Por eso sí cuidamos mucho el acceso, que tengan el perfil adecuado. Y esa es un poquito la mecánica, Adrián. ¿Cómo es el modelo de negocio de Angel Hub? ¿Se le cobra algo al emprendedor o al inversionista? ¿Cómo funciona? ¿De dónde sobreviven? Sí, mira, no se le cobra nada al emprendedor. Es importante decirlo. No se le cobra nada, ellos aplican y bueno, ellos son los que reciben el capital, ¿no? Al final sabemos que lo más importante en el ecosistema emprendedor es el emprendedor. O sea, hay otros actores, sabemos otros actores, ¿no? Los inversionistas, las universidades, ¿no? El gobierno, pero el actor central es el emprendedor, ¿no? Entonces, lo cuidamos mucho en ese sentido, ¿no? A quien se le cobra, y ese es un esquema, son mejores prácticas, y básicamente usamos mejores prácticas de los fondos. Hay un cobro como tal, bueno, hay un cobro de una membresía anual para entrar al club, es importante. Es una membresía que la verdad es como si estuvieras pagando un curso, ¿no? Así le decimos a veces a los empresarios, a ver, estás pagando un curso un año, porque es una membresía anual de $750 para hacerte miembro del club, ¿no? Y con esa membresía, pues tienes acceso a las oportunidades, al sistema, a eventos exclusivos y a mucho tema de formación, mucho tema de formación, reportes y capacitaciones en ese sentido, ¿no? Para que te hagas un ángel profesional. Después de ese fee, no pagas absolutamente nada, sino hasta que decidas hacer una inversión. Siempre asociado a una inversión, y así funcionan los fondos de Venture Capital, hay un cobro de un management fee, que básicamente es el 5%. Es decir, si tú inviertes $10,000, se te van a cobrar $500 por ayudarte a ejecutar esa inversión. Que fíjate, con esos $500 estás cubriendo la búsqueda de los emprendimientos, el análisis financiero de los emprendimientos, el due diligence y luego todo el tema legal. Como lo hemos platicado con algunos empresarios, oye, $500 si quieres pagarle a un abogado para que te ayude, pues no te sirve ni para el arranque, ¿no? Entonces, y acá con eso te cubre todo, ¿no? Entonces, la verdad que es una cantidad muy justa, muy adecuada, ese 5% de management fee, ¿no? Ese es el cobro que se te hace. Y entonces me preguntarás, oye Mario, pero entonces ¿cómo ganan los administradores de Angel Hub, no? Porque esa lana, ese management fee, esa membresía se va para pagar los operativos, ¿no? O sea, así es, y así funcionan también los fondos, ¿no? Entonces, ¿cómo gana el club, los administradores del club? Compartiendo la ganancia que tenga el inversionista ángel, ¿no? Y por eso se vuelve un incentivo súper positivo porque están alineados los intereses. Si el club, los administradores, no te damos los mejores proyectos a ti, Ángel, yo no voy a ganar nada al final del día, ¿no? Porque lo que me pagaste para operar, eso se fue para atacar los deals, pero si los emprendimientos no tuvieron un éxito y no tuvieron un crecimiento grande, no vamos a ganar nada en Angel Hub, ¿no?
Entonces, nada más para explicarle a la audiencia, ¿no? Cómo funciona, y eso es en cualquier fondo de Venture Capital, haz de cuenta, tú inviertes un pesito y le pegaste una buena y al final esas acciones que compraste por $1 se vuelven $5, ¿no? O $10, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Es cuando hay ese evento de liquidez, que generalmente es que te compren las acciones o que compre una empresa el emprendimiento o que salga a la bolsa de valores, ¿no? Que son menos casos en México, pero bueno, ya se va a dar con algunos emprendimientos unicornios mexicanos que van a salir a bolsa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando se da ese evento de liquidez, te dicen, oye, las acciones que tenías que te costaron $1, pues regresan $5, ¿no? Y entonces nosotros como administradores lo que hacemos, fíjense lo interesante, se le llama cascada de distribución. Primero, le regresamos al ángel su capital invertido. Ten tu peso. ¡Pum! Fíjate, lo primero. Después, se le da un interés preferente como si haya tenido el dinero en el ahorro, ¿no? ¡Pum! Te doy tu interés de los 3 o 4 años que pudieron haber pasado, ¿no? Y después, si sobra dinero todavía, que en este ejemplo, por ejemplo, a lo mejor le regresaste $1 de los 5 que regresaste y luego le regresaste 50 centavos de intereses, te quedan $3.50 que repartir, ¿no? Esas ganancias es donde los administradores del club agarramos solamente un cachito, el 20%, pero el 80% de las ganancias se va para el inversionista, ¿no? Entonces, por eso te digo que se vuelve un incentivo muy positivo y se alinean los intereses, ¿no? Entonces, así funcionan, es una mejor práctica de la industria y nuestros miembros se sienten muy cómodos, ¿no? Porque saben que nosotros vamos a buscar traerles proyectos de alto potencial de crecimiento y déjenme presumirles que ya tenemos en el portafolio un unicornio. Hay 9 unicornios en México, nada más. Y pues somos de los contados organismos, porque no somos un fondo, somos un club de ángeles. Ya tenemos uno que se llama Nowports, es una plataforma de logística orgullosamente regiomontana, ¿no? Por un par de emprendedores acá regios, el buen Poncho de los Ríos y Max Casal, ¿no? Y su equipo. Y la verdad son un super caso, ya valen $1,100 millones, ¿no? Y bueno, nosotros entramos un par de rondas antes de que llegaran a ese nivel. Entonces, pues bueno, tenemos, porque seguimos como socios, pues un incremento sumamente positivo de crecimiento de valor, pero bueno, tenemos algunos otros que les puedo decir que entramos a evaluaciones de otros ejemplos, no voy a decir nombres por el tema privado, pero algunos emprendimientos que entramos a evaluaciones de $3.5 millones y ahorita el emprendimiento anda alrededor de $75 millones de evaluación, ¿no? Entonces tenemos ahí prácticamente decenas de X, ¿no? O arriba en algunos 20X, en algunos 15X, en algunos 6, 7X, que es sumamente positivo, ¿no? Porque también ese tipo de emprendimientos te tienen que pagar las que se vayan a cero, ¿no? Y ahí está lo interesante, ¿no? Justo te voy a preguntar, ese punto la voy a dividir en dos. La primera es una estimación de todos los proyectos que manejan, cuántos se van a cero. Y de los que tienen éxito, ¿cuánto tiempo promedio tarda en hacerse un éxito? Sí, mira, muy buena pregunta. No hay, en la cuestión del hit rate, pues bueno, no hay una estadística como tal. Lo que se busca es que, digo, y en algunos casos dicen que una te va a pagar 9 fracasos, ¿no? Pero pues siempre hay una mezcla, ¿no? Hay algunas que se quedan en el camino, inclusive fondeadas por Venture Capital, de cada 10, pues 4 o 5 se pueden quedar y se pueden ir a cero, ¿no? Algunas otras tendrán un rendimiento normal, te van a regresar a lo mejor lo que invertiste, otras te van a dar un rendimiento a lo mejor superior, 3X, 5X, 10X, pero hay algunos outliers, ¿no? Que son los casos que te dan 500X o 1000X, ¿no? Son casos muy puntuales, pero en la mezcla lo que buscas es que una grande te pueda pagar inclusive todo el fondo, ¿no? O te pueda pagar tu portafolio. Por eso le decimos a Los Ángeles, crea un portafolio. 5, 7, 10, ojalá hay emprendimientos a lo largo del tiempo, porque 3 o 4 se te pueden ir a cero, pero con uno que le pegues grande, ¿no? Imagínate si hubiera sido inversionista temprano en Nowports o en Kavak, o en Bitso, pues olvídate, ¿no? Te puede generar miles de dólares, te puede generar millones de dólares, ¿no? Entonces,
Eso en ese sentido. Y el tiempo, para que sepas, es una inversión de largo plazo. El Venture Capital, cuando entras a un fondo, te tienes que esperar 10 años para que madure y crezca el valor de tu inversión. En el caso del Angel Investing es diferente, no hay ese lock period, y lo que recomendamos es que te esperes unos 3 o 5 años. Ojo, todos los casos son diferentes y puede ser que al año y medio te quieran comprar el emprendimiento o tu participación, y a lo mejor tú tengas 5X y digas ya quiero venderla, ¿no? Entonces es la ventaja también, si te puedes salir antes, ¿no? Yo siempre recomiendo mínimo 3 años para que veas ese crecimiento, pero depende del caso por caso, que insisto, es la ventaja de ser ángel y no estar en un fondo y tenerte que esperar todo ese tiempo. Mario, ¿cómo ves Angel Hub en 5 años? Fíjate, ¿cómo lo veo? Lo veo como la plataforma de inversiones ángeles más grande de Latinoamérica. Así lo veo. Y dije plataforma, fíjate, no dije club. ¿Por qué razón? Porque sabemos que si queremos escalar, tenemos que meterle también nosotros que estamos en eso, más tecnología para que se pueda convertir en una plataforma que, sin perder la esencia que tiene el club muy padre, podamos no llegar a 90 inversionistas, sino 900 o a 9,000. Y para eso vamos a necesitar tecnología, ¿no? Y por otro lado, vamos a necesitar también tecnología para los procesos de revisión, de inversión y todo eso, poderlos automatizar lo más posible sin perder el sentido humano. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos, hay una plataforma muy reconocida a nivel mundial que se llama Angel List. El año pasado en Estados Unidos se hicieron 11,500 inversiones, vale $4 billones. Yo veo que Angel Hub se va a convertir en el Angel List de la TAM, ¿no? Y tenemos todo para hacerlo. Perfecto. Bueno, entonces, muchísimo éxito, Mario, con Angel Hub y todo lo que están desarrollando y proponiendo para lograr este tipo de aceleramiento y para lograr que los inversionistas, por una parte, estén tranquilos, por otra parte, que los emprendedores tengan todo el soporte. Y ahora nos toca regresar a tu parte de nuevo personal. Nos toca volver al Mario que nos va a decir qué le gusta, qué lo ayuda, qué no lo ayuda y en qué cree. Y para eso la primera pregunta que te hacemos es, ¿te gustan los cuentos? Mira, sí me gustan, aunque tengo que admitir que no soy un lector de cuentos ávido como tal. La verdad que sí me gusta leer libros, pero leo más libros empresariales, ¿no? Motivacionales de negocios como tal, ¿no? Me gustan como tal los cuentos, pero no los leo tanto como me gustaría. ¿Y alguno que recuerdes en tu historia, en tu juventud, o alguna anécdota vinculada a un cuento? Mira, estoy leyendo ahorita un libro de un buen amigo que es también exitoso empresario, ejecutivo, innovador, tecnológico. Se llama Genaro Martínez. Y por ahí, ¿cómo se llama? Tiene una novela que se llama Invasión Silenciosa, que es por ahí de ciencia ficción, que habla del tema mezcla muy padre el tema de extraterrestres y dinosaurios por ahí, y eso es ahorita lo que estoy leyendo, fuera de los clásicos From Zero to One o cómo se llama Blitzscaling, etcétera, que normalmente leo, ¿no? ¿Algún libro en materia de inversionistas que puedas recomendarnos? Mira, fíjate, les recomiendo, y creo que también por ahí platicábamos que el libro o app, les recomiendo un app que está relacionado y va a responder el tema de libros, que se llama Blinkist. Es un app que lo que hace es te presenta audiobooks, pero son resúmenes de libros. Entonces, para los que siempre andamos a la carrera con poco tiempo en la agenda, yo lo que hago, y he migrado del tema de leer libros a escuchar libros, porque los escucho en el carro o los escucho corriendo, ¿no? Me gusta correr. Entonces, pero fíjate que lo que hice es que tampoco me da el tiempo para estar comprando libros, novelas, etcétera. Malamente no me da el tiempo, insisto, y eso debo trabajarlo, ¿no? Y qué padre la gente que lee varias novelas o varios libros por semana, ¿no? Pero bueno, mientras tanto lo que hice fue bajé esta app, Blinkist, pagas una suscripción, pero te dan resúmenes de libros de todos tipos. Entonces lo que hago, yo los escucho corriendo, te dan como blinks, son 10 puntos, 8 puntos de resumen, y eso me sirve, ojo, no para no comprar el libro, al contrario, te sirve para decir, oye,
quiero comprar ese libro, quiero leerlo, ¿no? Libro, novela, lo que sea, ¿no? Entonces, me ha sido muy útil para eso, ¿no? Para dedicarle tiempo. Ahí sí me arriesgo y escucho más y después digo, oye, ¿sabes qué? Me encantaron esos links, hay que comprar esa novela, ese libro. Y ahí, ¿cuál ha sido los blinks o más bien de qué libro que tú recuerdas recientemente son los blinks que más te han impactado? Híjole, mira, hay un libro muy padre que también he leído por ahí, que se llama Measure What Matters, ¿no? De John Doerr. Ese está muy padre, ¿no? En ese sentido, y habla tema de medición, ¿no? De desempeño, ¿no? De los OKRs. Así es. Por ahí, estoy checando ahorita también, hay uno que acabo de leer recientemente que se llama Steal the Show, de Michael Port, y es un tema de presentaciones. Esto es para emprendedores que quieran estar en un roadshow, que quieran pitchar, y te dice, pues, cómo poder presentar en público, cómo poder presentar hasta entrevistas, ¿no? Y fíjate que yo que me la paso pitchando, me la paso dando ponencias y todo, pues me interesó y dije, sabes que uno nunca deja de aprender y lo leí, ¿no? Y finalmente, fíjate, último que les recomiendo se llama Deep Work, es de Cal Newport, y ese libro son reglas para ¿cómo se llama? Para enfocarte, dice, para ser exitoso, enfocado, dice, en un mundo distraído. Sí. Y a mí me pasa, ¿no? Yo estoy bombardeado por 20,000 cosas, proyectos, entonces tiendo a distraerme, y lo que dice este libro de Deep Work es desconéctate de todo y enfócate una cosa cosa por cosa, ¿no? Eso de multitasking, ¿no? O sea, enfócate y termínala, y la verdad que está muy interesante, ¿no? Se lo recomiendo mucho. 2 o 3 emprendedores de Latinoamérica que nos puedas recomendar para seguir, que consideres que están marcando tendencia. Muy buena pregunta. Mira, a mí me gusta seguir a los founders de startups exitosos mexicanos o latinos, ¿no? Por ejemplo, empezando por el tema latinoamericano, ¿no? Yo creo que los cofundadores de ¿cómo se llama? De Mercado Libre, ¿no? Hernán Casá es uno de ellos, que tiene un fondo, ¿cómo se llama? Que se llama CASEC. Levantaron más de $1,000 millones para fondear emprendimientos. Creo que es un cuate súper conectado, muy conocedor, ¿no? Del ecosistema de la TAM, y pues es importante tener ese tipo de insights, ¿no? Me gusta también seguir a los founders de los unicornios mexicanos recientes, ¿no? Gente como Alfonso de los Ríos, ¿no? De Nowport. Es un chavito, tiene 23 años, pero wow, la verdad que, como dicen por ahí, le gira la piedra y pues bueno, trae muchos insights de lo que está viviendo, ¿no? Y creo que vale la pena seguirlo, ¿no? Y bueno, también hay que seguir a inversionistas mexicanos, ¿no? Que están en eso, que conocen el ecosistema, ¿no? Y pues yo les recomiendo, por ejemplo, uno de ellos, hay varios, ¿no? La verdad que respeto y admiro mucho a varios, pero les puedo decir, por ejemplo, Rogelio de los Santos, de Dalus Capital. Es un fondo muy destacado, tiene varios unicornios, pero lo que me gusta también de Rogelio es que si lo siguen en Twitter y en otras redes, él también trae Inc. Monterrey, ¿no? Que es el festival de emprendimiento más grande de la TAM, en alianza con el TEC. Él también trae Founder Institute, ¿no? Capítulo Monterrey, y trae una serie de iniciativas muy importantes. Está acercando a Monterrey, por ejemplo, con el Triángulo Dorado ahí de Texas, ¿no? Entonces, ese tipo de personajes pues abona muchísimo al ecosistema, ¿no? Por ese conocimiento. Entonces, yo les diría, sigan inversionistas, sigan founders, es súper valioso, ¿no? Y sigan actores que jueguen en ese sentido, ¿no? Pro emprendimiento, pro ecosistema, ¿no? Mario, si alguien que está escuchando este episodio dice, yo estoy maravillado con todo lo que están haciendo en Angel Hub, quiero contactar con ellos, quiero contactar con Mario, ¿a dónde debes llamar, escribir, mensajear? Mira, muy sencillo, métanse a www.angelhub.mx.
Y bueno, pues por ahí contáctenos, ¿no? Ya sea si quieren ser ángeles inversionistas, ahí apliquen, por favor regístrense y vamos a platicar con ustedes. Y si son emprendedores, también apliquen su proyecto, chéquense la tesis, ¿no? Por otro lado, me pueden encontrar en las redes, por LinkedIn también me pueden mandar un mensaje directo, aparezco como Mario García Dávila, Mario García Dávila en LinkedIn. Y bueno, no estoy tan activo como quisiera en Twitter, pero estoy como Mario A. García D. Pero por LinkedIn yo creo que es más fácil, Mario García Dávila, y por ahí me localizan. Muchísimas gracias, Mario. La verdad es que ha sido de mucho interés. Y bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? Bueno, que si son emprendedores, analicen bien si que realmente necesiten el capital para poder llegar a las metas que quieran. Analícenlo bien. Es una etapa complicada actualmente la que vivimos. Pidan dinero solamente si es estrictamente necesario. ¿Okay? O sea, chéquenlo bien en ese sentido. Y cómo se llama, si realmente lo necesitan, y si lo necesitan, que tengan claro en qué van a convertir ese capital, qué metas van a lograr, cuánto tiempo les va a durar y a qué números van a llegar, ¿no? Eso es clave saberlo, ¿no? Oye, eso de pedir $100,000 porque es el número cuadradito, ¿no? O pedir 500 o $1,000,000, no, a ver, ¿cuánto lo necesitas para el equipo, para tecnología, para comercial? Y si el numerito te da $223,000, eso es lo que necesitas, ¿no? Entonces, sean muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? Lo que sí es una realidad es que el mundo ahorita está globalizado, están entrando chilenos, colombianos, y si eres un emprendedor mexicano y no quieres levantar capital, ojo, porque a lo mejor entran los chilenos y traen $3 millones, ¿no? En la panza, ¿no? Y van a ejecutar, operar, pues, con ventaja sobre ti, ¿no? Entonces, sí también, pues bueno, tengan eso bien presente, ¿no? Y por otro lado, yo les pido a los empresarios que están escuchando, a los emprendedores que tienen capital, que se avienten a crear y hacerse ángeles inversionistas, ¿no? Que inviertan. Ese es el principal cuestión que necesitamos, ¿no? Que inviertan, que se avienten, pero que lo hagan obviamente apoyados, pues de preferencia por gente que le sepa, y los clubes de inversionistas son el vehículo que yo les recomiendo para que se inicien en este juego del Venture Capital. Bueno, Mario, muchísimas gracias en verdad por tu participación, por la explicación. Creo que incluso nos va a dar hasta para otro episodio. Yo creo que probablemente te vamos a invitar más bien al espacio de radio, que ya Adrián les va a comentar acerca de Cuentos Corporativos Radio. Pero en todo caso, de lo de hoy, increíble. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Muchas gracias a nuestros aliados, la revista Neo, especializada en negocios, en donde encontrarán episodios seleccionados de cuentos corporativos. Y a Radiomex, la radio de hoy, www.radiomex.com.mx, donde tenemos una emisión en vivo todos los martes a las 8 p.m. horario de Ciudad de México, y retransmisiones los jueves a la misma hora. En las notas de este episodio podrás encontrar sus espacios para conocer características de la transmisión. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común, que están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Mario. No, hombre, gracias por invitarme y encantado de seguir aquí pendiente de todo lo que publiquen en su podcast y pues ni se diga en la radio, ¿no? Feliz, y cuando quieras le seguimos platicando. Hay muchos temas, como bien dices. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda, todos los cuentos comienzan con un había una vez. Hasta la próxima.